Muy bien, nos íbamos al corte anunciando que íbamos a hablar de los medios, pero en el corte surgió un tema que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? De las instituciones, de la transparencia en el manejo de los fondos, y algo de lo que se difundió bastante en los medios que tiene que ver con la reventa de entrada. Y en el caso puntual involucrado a la AFA y a algunas otras, y a la FIFA en particular. ¿Qué opinas de esto? ¿Realmente pasa esto en el Mundial? Totalmente, son el negocio detrás del negocio que tienen algunos dirigentes. Anoche, a través a la tarde estuve escuchando una radio de Córdoba donde le hacen una entrevista a un colega y menciona un incidente que tuvo con un dirigente de Argentinos Juniors en su momento, era vicepresidente, después presidente, Luis Segura, hoy vicepresidente de AFA. Si uno se pone a indagar un poquito de la historia de este personaje, realmente llega a tocar a personajes siniestros de la historia de nuestro país, como Suárez Mason, por ejemplo. Luis Segura era vicepresidente de Argentinos Juniors cuando Suárez Mason era un hombre de mucho poder en el país y acercaba fondos importantes desde el Estado para que Diego Maradona no se fuera de Argentinos Juniors. Googleen un poquito, ¿sí? Van a encontrar un montón de notas que hablan. Bueno, este personaje está sospechado de vender la reventa de entradas. Él dice que fueron reasignadas. Me dejan serias dudas a mí que eso ocurra porque habiendo 700 personas en la puerta reclamando entradas y que aparezcan 70 y hay un vendedor dando vuelta que las vende 10 o 12 o 20 veces más de lo que vale la entrada. Eso en todos lados se va a reventa. Que tuvo también sí. Las cámaras ocultas, me llamó la atención a mí particularmente, ¿no? Fíjate hasta dónde llega la impunidad en el caso de la FIFA, que ningún gobierno puede intervenir las asociaciones de fútbol de su país. O sea, si a Argentina se le ocurriera, al gobierno argentino, por ejemplo, intervenir la Asociación del Fútbol Argentino, Argentina inmediatamente quedaría excluida de todas las copas del mundo durante ese proceso. Es decir, que las federaciones de fútbol de los respectivos países, o asociaciones en este caso como en Argentina, digamos, tienen esa protección de la FIFA y entonces este problema, por ejemplo, de la reventa de entradas, vamos a ver cómo transcurre. Pero la experiencia indica que se va a ir diluyendo con el tiempo, ¿no? No va a pasar nada. Claro. Bueno, hablemos de los medios, que es un tema más allá del deporte que a ustedes les incumbe directamente, ¿no? ¿Qué apreciación tienen del rol que han tenido los medios de difusión? Uno como espectador veía realmente un gran movimiento, sobre todo de los medios de Buenos Aires, de gente instalada le dio mucha importancia a Argentina en sus medios, por lo menos tradicionales, ¿no? Creo que hay dos formas de verlo a esto. Son los medios que van al país que es organizador y cubren desde afuera y los que pueden ingresar. Claro. No todos los que estaban transmitiendo o contando lo que pasaba en el Mundial desde fuera del estadio han visto un partido. Hay periodistas que han visto 3, 4 partidos, inclusive en la final hay muchos que se quedaron afuera, los partidos de Argentina no todos podían verlo. Vos lo has vivido, sí, Alberto, desde tu experiencia en un Mundial anterior, esto pasa, pero lo que se ha visto creo que, si es por comparar, creo que muy parecido a lo que pasó en el Mundial 98, en Francia, donde hubo producciones completas que se mudaron para hacer programas enteros desde allá. Prácticamente la televisión se mudó. Recordemos un ejemplo, Tinelli transmitía su programa desde allá. Hoy los costos son otros, pero igual ha sido, creo que un mundial fantástico desde ese punto como para analizarlo y observarlo, porque lo podía vivir uno desde su tablet, desde su teléfono smartphone, cualquier tableta podía seguir el mundial, no solamente desde una red social, sino también televisado, digamos, si vale la expresión. Totalmente. El tema, recién lo comentábamos, el tema de Facebook y de Twitter, que son los dos nuevos fenómenos de las redes sociales, por ejemplo, es increíble la cantidad. O sea, los mismos canales, en este caso compitiendo permanentemente sobre cuántos me gusta tengo. Sí, los hashtags. Exactamente, o sea, y te digo que para hacer periodismo de periodista, o en todo caso periodismo de medios, Twitter es una herramienta importante, porque en esos 140 caracteres, o sea, muchas veces te va un disparador para que después vos puedas ir buscando y en todo caso construyendo una nota, ¿no?
pero la inmediatez es importante. O sea, allí también se jugó un mundial aparte, Alberto. Bueno, ustedes siendo jóvenes también han sido periodistas en otros mundiales, pero sin en las redes sociales y con menos transmisiones globales televisivas. Claro. ¿Cómo hoy desde la gráfica se trabaja, digamos, qué es lo que se apunta cuando hay tanta cantidad de información tan inmediata y cuando la gráfica no lo es tanto hoy ya como las redes sociales, por ejemplo, la televisión? Claro, o sea, digamos que los medios gráficos son los más perjudicados en toda esta historia, por la inmediatez a la cual hacíamos referencia recién. Que lo primero que uno quiere es mirar, o sea, el desarrollo del partido. Si no lo podés mirar, lo vas a tratar de escuchar. Y te queda para leer la última opción, generalmente, con el agravante que vos vas a leer 12 horas después, 20 horas después, lo que sucedió antes. Entonces, allí es cuando comienza a jugar precisamente, decir, qué le ofrezco o qué producto le doy al lector. Y en este caso, obviamente que lo más importante es tratar de darle, por ejemplo, cierto contenido local, ¿no? Que hablen los protagonistas locales, porque para tener el partido, para tener el minuto a minuto o para tener voces de protagonistas, lo vas a ir a buscar a otro lado. Sí, exactamente. Y eso pasa, creo que prácticamente en muchos eventos. En el Mundial se da más todavía, pero en otros eventos también tenés que buscar otro enfoque, hacer otro tipo de análisis, hacer una segunda lectura de lo que pasó en la cancha y buscar otro tipo de protagonistas que por ahí pueden ser personajes dentro del Mundial. A nosotros nos pasó uno de los días que Costa Rica era la vedette del Mundial y bueno, yo tengo un contacto, un amigo en Costa Rica que era jugador de vóley de Trinitarios y que surgió una nota, prácticamente de la nada. Tenés que buscarle la vuelta para el atractivo, ¿no? Y a través de WhatsApp, o sea, que es otra herramienta. Es otra herramienta más. Más que, porque podríamos haber estado, no sé, intentando hablar a Costa Rica, no sé cuánto tiempo podríamos haber estado para comunicarnos con él y a través casi de mensaje de texto fue la charla. Pero bueno, nos obligó a eso también, ¿no? Encontrar otras variantes. Volviendo un poco al tema de lo institucional y los intereses económicos, desde su perspectiva, ¿esto ha influido en el resultado de algunos partidos? Es decir, ¿se puede decir que algunos intereses jugaron para beneficiar a alguien o a otro no? ¿O eso no se visualiza? Y un ejemplo en particular, el premio Messi, por ejemplo, el mejor jugador del mundo. ¿Esto tiene que ver quizás con lo económico, con los intereses? Sí, seguro. Sí, en ese aspecto sí. O sea, a la hora de arreglar partidos ya no es tan simple porque los ojos del mundo están ahí. O sea, demasiadas cámaras. Claro, son demasiadas cámaras para darte cuenta si el arquero llegaba, si no llegaba, si el defensor cerró bien. O sea, si bien el fútbol tiene todas esas imperfecciones y su dinámica que lo hacen impensado, como decía Panzeri, digamos, hay muchos ojos puestos como para ver si un partido o no tuvo determinado arreglo. Ahora, con respecto a la elección de los jugadores y todo lo demás, ahí la cosa cambia porque hay que ver quién vota también, porque uno dice, estudió en tal lado, o sea, sí, bueno, pero vamos por parte, ¿quién fue tu profesor? O sea, es importante conocer a los profesores, ¿no? Y en este caso es importante conocer a quién vota y por qué vota. O sea, los argentinos, los más acérrimos defensores de Messi, saben perfectamente que no fue el Mundial de Messi. Si bien fue gravitante, fue decisivo, tuvo una primera ronda brillante, o sea, hubo jugadores que estuvieron por encima de ese rendimiento. Pero a su vez ese premio que le otorga una empresa alemana de las tres tiras, no puede recibirlo, por ejemplo, un Mascherano que viste otra marca. Claro. O que vos tiene otra marca de botines. En este caso es Nike. O sea, hay una contradicción de intereses puesto de manifiesto. Y sí, yo creo que también influyen totalmente en la decisión, influyó muchísimo. Pero también influye otras decisiones que por ahí de premios y castigos. Hay un hecho que fue realmente bochornoso, como que Costa Rica dejara de fuera del Mundial a Italia y a Inglaterra, y a un doping fueran 7 jugadores, creo que fueron, ¿no? De una sola. Y habitualmente son 2 y 2 de cada equipo en el sorteo. 7 fueron. Medio como que se busca castigar. Y después, bueno, hay otro montón de situaciones más, como la sanción a Suárez desmedida, donde el árbitro ni siquiera lo observó cuando muerde a un rival
Y no es el muerda alén que dicen acá en la tribu en Villa María, no es otra forma digamos, casi le masticó el cuello, ¿no? Y a través de la televisión también sale el tema de la sanción, pero creo que también tiene mucho que ver algunos intereses porque hubo también incidentes dentro del Mundial donde podría haber habido sanción y sin embargo no se actuó de la misma manera con otras selecciones más poderosas. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba, hay muchos temas más para hablar, pero les agradezco mucho el espacio que le han dedicado y aceptó la invitación para reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con el Mundial, el post-Mundial, después del ruido que genera muy fuerte, sobre todo en el mundo y fundamentalmente en la sociedad argentina. Así que les agradezco mucho, les obsequio un ejemplar de Revista Claves de la última para que la lean esta noche. Bien. Y nuevamente gracias por la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nosotros nos tenemos que despedir, nos encontramos dentro de una semana con otro programa de Semana a Semana. Muchas gracias.